Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Alejandra Arreola Mora. Soy estudiante del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José Mario Morelos. Curso el segundo semestre de la licenciatura en Pedagogía y la asignatura Taller de Estadística aplicada a la educación. Les voy a hablar acerca de algunos conceptos de estadística. Como conceptos básicos tenemos los siguientes: población, muestra, censo, muestreo y parámetro. La población es el colectivo que abarca todos los elementos cuya característica o características queremos estudiar. La muestra es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido, para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. El censo es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población. El muestreo es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio, y el parámetro es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Hay dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos de los cuales se extraen conclusiones valederas únicamente por ese conjunto, y en la inferencial se pretende obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella. Dicho de otra manera, de lo que se trata es que con el valor de los estadísticos obtenidos podamos establecer los valores de los parámetros. Las variables de datos. En ellas la información se obtiene de un estudio estadístico. Proviene de variables las mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos de observación. Los tipos de variables son los siguientes. La variable cualitativa. Estas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. En estas hay dos tipos, la nominal y la ordinal. La nominal se presenta en modalidades numéricas que no admiten un criterio de orden, y la ordinal presenta modalidades no numéricas en la que existe un orden. También tenemos la variable cuantitativa, que es la que se expresa mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. En las variables cuantitativas también existen dos, la discreta y la continua. La discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Y la continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Seguimos con las escalas de medición. Estas son un instrumento de medida de acuerdo al cual se asignan valores de los datos estadísticos. Y los niveles de medición son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La nominal es la escala más baja de medición. Los datos no poseen ningún orden y generan categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. La ordinal es una escala que está por encima de la nominal y se utiliza para clasificar u ordenar un conjunto de datos. La intervalo. En esta escala, una diferencia entre dos números consecutivos representa la misma diferencia en la magnitud de la variable, tiene un cero relativo. Y la de razón es la escala más alta en los niveles de mediación y dispone de un cero absoluto. La clasificación de las escalas es la siguiente: cualitativas, cuantitativas, escala nominal. En esta no presenta un ordenamiento previo, más al contrario es arbitraria. De ahí que se haya ideado tres parámetros para entender mejor este tipo de escala: variable, escala y diferencia. La ordinal son variables susceptibles de ser medidas siguiendo un ordenamiento, formada por una clase mutuamente excluyente que se agrupan de acuerdo a un orden preasignado. La variable discreta. Se dice que si la variable medida es susceptible de ser contada, se puede construir una escala discreta, formada por números enteros con incrementos fijos, donde las fracciones no son consideradas. Para esto se debe considerar la magnitud de los números expuestos. La escala concreta. Cuando se cuenta con variables de tipo cuantitativo, continuo o concreto, se puede utilizar este tipo de escala, cuyo requisito es el poder presentar números relativos o racionales, siendo esta medición aproximada. Escala dicotonómica. Es la escala que presenta tan solo dos opciones para medir la variable, siendo esta variable de tipo cualitativo o cuantitativo, dependiendo de la información o resultado que se busque. La escala cronológica se utiliza para estudiar algunos fenómenos en función al tiempo, permite conocer un determinado fenómeno a través del tiempo y permite un seguimiento temporalizado. Al intervalar, las categorías se ordenan en unidades igualmente espaciadas, siendo posible medir las diferencias relativas en cada punto de la escala. No existe el cero absoluto. Escala de razón. En esta escala sí existe el cero absoluto y la magnitud de diferencia entre los valores numéricos entre sí. La estadística descriptiva. Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de descubrir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos.
En esta tenemos la tabla de frecuencias, que es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Seguimos con las medidas de posición central. Estas son las medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. Estas medidas son la media, la mediana y la moda. La media, llamada promedio o media aritmética de un conjunto de datos, al valor característico de una serie de datos, resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados que deja a izquierda y derecha la mitad de valores. Y la moda, que es el valor más repetido del conjunto de datos, es decir, el valor cuya frecuencia relativa es mayor. En un conjunto puede haber más de una moda. Las medidas de dispersión son las siguientes. La varianza es la que mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media, calculando la media de los cuadrados de la distancia de todos los datos. Los gráficos, que son el recurso de representar los datos numéricos por medio de líneas, diagramas, dibujos, etc. La representación gráfica es un importante suplemento al análisis y estudio estadístico. Los gráficos se dividen en lineal y diagrama lineal. El lineal se compone de una serie de datos representados por puntos unidos por segmentos lineales. Se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos, y el diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. El diagrama es la representación gráfica que sirve para representar un conjunto de datos. Y existen varios tipos, como lo son el diagrama de barras, que este es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Diagrama circular, que sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Diagrama de Pareto. Este fue creado por Vilfredo Pareto para representar datos cualitativos, en el que dice que el 20% de las categorías representan el 80% de las observaciones. Histograma, que es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. El polígono de frecuencias, que es un gráfico que permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio. Y por último, el pictograma, que es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada.